Cuando la reacción química se expresa como ecuación, además de escribir correctamente todas las especies participantes, se debe ajustar el número de átomos de reactivos y productos, colocando un coeficiente a la izquierda de los reactivos o de los productos. El balanceo de ecuaciones busca igualar el de los átomos en ambos lados de la ecuación para mantener la ley de Lavoisier. Entre los métodos más usados o empleados para el balanceo de una ecuación se encuentran tanteo, algebraico, redox, ion-electrón y semirreacción, de los cuales explicaremos tres a continuación. Tanteo. Cuando hablamos de tanteo, consiste en dar coeficientes al azar hasta igualar todas las especies. Como ejemplo, tenemos el fluoruro de calcio que reacciona con el ácido sulfúrico, produciendo sulfato de calcio y ácido fluorhídrico. Si observamos el número de átomos del flúor y del hidrógeno, tanto en los reactivos como en los productos, se encuentra desbalanceado, por lo que se le asigna un coeficiente al azar. Por último, se corroboran los elementos de la reacción y según el número de átomos tanto en los reactivos como en los productos, se dice que la ecuación está balanceada. Algebraico. Este método es un proceso matemático que consiste en asignar literales a cada una de las especies, crear ecuaciones en función de los átomos y al resolver las ecuaciones determinar el valor de los coeficientes. Un ejemplo es esta ecuación a balancear. El sulfuro de hierro, que reacciona con el oxígeno molecular, produce óxido de hierro y dióxido de azufre. Entonces, los pasos a seguir son los siguientes. Primero, escribir una letra, empezando por A, sobre las especies de la ecuación. 2. Escribir los elementos y para cada uno de ellos establecer cuántos hay en reactivos y en productos con respecto a la variable. Por ejemplo, hay un átomo de hierro en reactivos y 2 en productos, pero en función de los literales donde se localizan las especies A y C, se establece la ecuación A igual 2 por C. El símbolo produce, es decir, la flecha, equivale al signo igual. Paso 3. Utilizando esas ecuaciones, dar un valor a cualquier letra que nos permita resolver una ecuación, obtener el valor de una literal o variable y obtener después el valor de las demás variables. Es decir, se asigna un valor al azar, generalmente se le asigna el 2, a alguna variable en una ecuación. En ese caso, C es igual a 2, de tal forma que al sustituir el valor de la primera ecuación se encontrará el valor de A. Sustituyendo el valor de A en la segunda ecuación, se encontrará el valor de B, de D. Y finalmente en la tercera ecuación se sustituyen los valores de C y D para encontrar el valor de B. Cuarto paso. Asignar a cada una de las especies el valor encontrado para cada una de las variables. Y 5. Comprobar si la reacción está balanceada. Redox. Se conoce como redox aquella donde los números de oxidación de algunos átomos cambian al pasar de reactivos a productos. Redox proviene de las palabras reducción y oxidación. Esta reacción se caracteriza porque siempre hay una especie que se oxida y otra que se reduce. Oxidación es la pérdida de electrones que hace que los números de oxidación se incrementen. Reducción, ganancia de los electrones que da lugar a que los números de oxidación se disminuyan. Las reglas para el balanceo deben aplicarse según el siguiente ejemplo. El bicromato de potasio reacciona con el agua y el azufre, produciendo óxido de azufre, hidróxido de potasio y óxido de cromo. Para realizar el balanceo se utilizan los siguientes pasos. Paso 1. Se escriben los números de oxidación de todas las especies y se observa cuáles son los que cambian. En este ejemplo, los elementos que cambian según su número de oxidación son el cromo y el azufre. Paso 2. Las hemireacciones de oxidación y de reducción, cuando una de las especies cambiantes tiene subíndice, se escribe con él en la hemireacción. En este caso, el cromo en ambos lados de la reacción cambia. Y si es necesario balancear los átomos, en este caso, 2 átomos de cromo y 1 de azufre en ambos lados, se encuentran ajustados. Se podría decir que se colocan coeficientes para balancear la hemireacción
y finalmente indicar el número de reacciones ganados o perdidos. En este caso el cromo de 6 pasó a 3, gana 3 electrones. Al ser 2 cromos ganan 6 electrones y el azufre que pasa de 0 a 4 pierde 4 electrones. Paso 3. Igualar el número de electrones ganados al número de electrones perdidos. Para lograrlo se necesita multiplicar cada una de las hemireacciones por el número de electrones ganados o perdidos de la hemireacción contraria, o por su mínimo común denominador. Paso 4. Hacer una sumatoria de las hemireacciones para obtener los coeficientes y posteriormente colocarlos en las especies correspondientes. Paso 5. Terminar de balancear por tanteo, donde el número de átomos de los elementos de los reactivos es igual al de los productos, finalizando así el balanceo de la reacción.